Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Marquera, soy licenciado en Derecho. Soy socio senior de la firma de abogados Valle S.C., Sociedad Civil, y somos tercera generación de abogados. Valle S.C. ha prestado servicios desde 1970 en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario. Hoy tenemos desde 1989 la creación de un área de pólizas jurídicas en donde dentro de las pólizas que manejamos tenemos la póliza jurídica de arrendamiento para la protección y el apoyo a nuestros clientes en materia de arrendamiento inmobiliario. En esta ocasión les vamos a platicar un poco en base a lo que es el juicio en materia de arrendamiento inmobiliario. ¿Cómo es que se prepara un juicio? ¿Cuáles son las partes de una demanda? ¿Y cuáles son las etapas de un juicio? A efecto de que puedan ustedes tener una visión de cómo es que se lleva un juicio en materia de arrendamiento inmobiliario. ¿A qué nos encontramos cuando llega un cliente con un contrato y nos dice, licenciado, tengo un inquilino que no me ha pagado la renta, o tengo un inquilino que ya varió el inmueble, que ha hecho mejoras, que ya destrozó mi casa, que necesitamos demandar y sacar? Entonces, normalmente en los juicios de arrendamiento inmobiliario hay dos tipos de demanda. La terminación, cuando se vence el plazo y el inquilino no se sale, y la rescisión, cuando se incumple con una de las causales del contrato, entonces se demanda la rescisión del contrato para obtener la desocupación, entrega, y obviamente en la misma demanda se pide la desocupación, entrega, el pago de rentas vencidas o adeudadas, el pago de intereses, el pago de moras, penas convencionales, servicios no pagados. Normalmente en los contratos de arrendamiento se estipula que el inquilino paga la luz, el teléfono, el gas y demás, así como los daños que llegara a presentar el inmueble una vez que se obtenga la recuperación por parte del juez. Entonces, como comentaba, hay dos tipos de demanda, la terminación o la rescisión, y todas van en base a lo que es el contrato de arrendamiento. ¿La terminación de qué? Del contrato de arrendamiento. ¿O la rescisión de qué? La rescisión por incumplimiento de las causales del contrato de arrendamiento. Como les digo, el contrato de arrendamiento pues es un instrumento que creamos nosotros los abogados para poder proteger los intereses de nuestros clientes, para proteger su patrimonio y más que nada también para nosotros tener los elementos necesarios para poder tener un juicio rápido, eficaz y eficiente. Es decir, en el menor tiempo con ese contrato o nosotros diseñando el contrato de arrendamiento, podremos obtener una sentencia en forma rápida para obtener la desocupación y el cobro de todas las obligaciones económicas. Ok, dentro de lo de la demanda se estructura por escrito y tiene varios apartados. El primer apartado hablamos de que son las prestaciones, es decir, ¿qué se está demandando? Como les decía yo, con la terminación, con la rescisión, se demanda la desocupación y entrega del inmueble, el pago de las prestaciones económicas, el pago de las rentas atrasadas, de las penas, de los intereses, etc. Y los daños que en su momento llegare a tener el inmueble. Posterior a las prestaciones, que eso es lo que se está demandando, jurídicamente siempre se demanda el pago de gastos y costas que se originen con motivo del juicio. Esos son un poco los gastos de juicio. Nos vamos a los hechos. Y los hechos es una narrativa de los hechos muy sencilla en donde se pone que con tal fecha celebramos contrato de arrendamiento con tal persona en nuestra calidad de arrendador y la otra persona en calidad de arrendatario, un tercero como fiador. En el siguiente hecho pondríamos de que en la cláusula X del contrato se pactó un monto de renta de tanto, en la cláusula tal se pactó una pena convencional por no pago puntual, en la cláusula tal se pactó que todos los pagos de los servicios tendrían que realizarse por el arrendatario y los tendrían que mandar hacia el arrendador. Entonces, las reglas del juego, se narra un poco cómo eran las reglas de ese juego y en qué consiste la violación al contrato. La terminación, es decir, se terminó el plazo y no se han salido, no han desocupado el inmueble ni se ha renovado contrato, o que haya una causal. Destinaron el inmueble para un fin diferente, no pagan la renta o la pagan en forma diversa a la pactada. Entonces vemos que el primer apartado es el de las prestaciones, el segundo el de los hechos y el tercero las pruebas. ¿En qué me baso para poder decir que el señor ha incumplido? Pues en fichas de depósito, en estados de cuenta bancarios. A lo mejor ofrezco la confesional, que no es otra cosa más que la declaración del contrario, es decir, la declaración del demandado o del arrendatario. En los juicios de arrendamiento inmobiliario, la ley nos marca
que el contrato de arrendamiento trae aparejada de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Trae aparejada de ejecución un pagaré, un cheque. Es decir, cuando alguien no nos paga un cheque, un pagaré, una letra de cambio, promovemos un juicio ejecutivo mercantil y el juez en el acto de admitir la demanda ordena un auto de execuendo, es decir, un auto de embargo. Requerimiento de pago y a negativa de obtener el pago, embargo para garantizar las prestaciones. El contrato de arrendamiento es lo mismo. En el contrato de arrendamiento, cuando presentamos la demanda, el juez va a admitir la demanda y si nosotros le solicitamos un auto de execuendo o auto de embargo, el juez otorgará la instrucción para que se requiera de pago de los adeudos y en caso de no liquidarlos en el momento, se embarguen bienes suficientes para garantizar las prestaciones. Esto lo comento porque en ocasiones hay clientes que nos piden que aparte del contrato de arrendamiento se firmen pagarés. Realmente si tenemos un buen contrato de arrendamiento, que no es algo muy elaborado, pero es algo preciso, con unas garantías que nos den la seguridad de que vamos a obtener el cobro de las obligaciones económicas, no tenemos ningún problema. Si tenemos un fiador, el fiador ya lo investigamos, el fiador tiene su bien raíz libre de gravamen, no tenemos ningún problema. Entonces tenemos las prestaciones, los hechos, las pruebas, el auto de execuendo, o sea, el auto de embargo. Una vez que tenemos la demanda elaborada y obviamente las copias del contrato y los documentos que vamos a exhibir, estados de cuenta y demás, se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia, lo tornan a un juzgado y el juez en los juzgados se integran por dos secretarías. Son dos formas de apoyarse, es como dos juzgados en uno y el juez es el que revisa, pero realmente las actuaciones las hace la secretaría. Entonces, una vez presentada la demanda, el juzgado hará dos cosas. Una, o admite la demanda a trámite, es decir, que diga que se tiene por presentado demandando a tal persona las prestaciones narradas en la demanda, se admite en la misma, se ordena turnar a un actuario ejecutor, que el actuario es el que actúa en vez del juez, a efecto de que requiera de pago al demandado y en caso de no obtener el pago, embargar bienes suficientes que garanticen el adeudo de las obligaciones económicas. Por otro lado, el juez va a pedir también, le va a dar un término al demandado para dar contestación a la demanda, ofrecer sus pruebas. En el mismo auto de admisión de demanda, el juez señalará una fecha de audiencia. En esa audiencia se desahogarán todas las pruebas y se dictará la sentencia. Suena muy corto, suena muy eficaz. En la práctica estamos sujetos a la agenda de los juzgados. Pero les comento esta situación. Una vez, como les decía, que ya admitieron la demanda, entonces el juez va a ordenar la notificación al demandado para que dé contestación. El demandado puede dar contestación y oponer excepciones. ¿Qué son las excepciones? El decir sí, pero. Esas son las excepciones. Es que usted no pagó la renta, sí, pero hicimos un acuerdo que yo me podía retrasar. Sí, pero le firmé con mi tarjeta de crédito la compostura de su coche en el taller y me dijo que no me iba a cobrar 3 meses. Sí, pero. Ese sí, pero son las excepciones. ¿Qué excepciones tiene la persona para decir por qué incumplió en el contrato o por qué no se ha salido? Puede decir, no me he salido, pero, ahí está el sí, pero, me ofreció que me quedara 3 o 4 meses más en lo que conseguía otro inquilino para que no se quedara sin renta. No es que no me quiera salir. Entonces, esas son las excepciones. Se contesta la demanda y se oponen esas excepciones, que son excepciones y defensas, y se ofrecen pruebas. ¿Por qué? Porque voy a traer a mi primo, a mi tía, o voy a traer los documentos, el voucher de la agencia en donde le firmé la compostura a mi amigo o al inquilino. Son situaciones que muchas veces se dan de confianza y no se toma nota de ello. Entonces viene la audiencia, en esa audiencia se desahogan todas las pruebas y se dicta la sentencia. Entonces digamos que un juicio de arrendamiento puede durar 2 meses, 3 meses, dependiendo de la agenda del juzgado. En esa misma audiencia o posterior a ello se hace la notificación de la sentencia al demandado. Y el demandado pues tiene derecho a defenderse o a interponer algún recurso, es decir, apelar la sentencia. Es decir, no estoy de acuerdo con la sentencia en virtud de que yo contesté esto, ofrecí estas pruebas y el juez no las valoró. Entonces, la apelación no es otra cosa más que una revisión de la sentencia que la hace en la sala superior. Esta sala superior está integrada por 3 magistrados. Entonces, el trámite de que interponga un recurso de apelación, pues nos van a notificar a nosotros que somos los actores de esa notificación de la interposición de la apelación para nosotros dar contestación diciendo esto está mal, no le asiste la razón, el juez tiene la razón, la sentencia está bien,
y entonces el juzgado ya lo mandará a la sala, y en la sala resuelve. Es un procedimiento muy eficaz y rápido, no es que tarde años una apelación puede tardar de 3, 4 meses. Ahora, cada 3 meses hay vacaciones, Semana Santa, verano, el grito de independencia, el puente de muertos. Entonces estamos rodeados de muchos puentes que eso nos alargan un poco. Como yo decía, estamos un poco sujetos a la agenda del juzgado. En la sala dictarán una sentencia en el sentido de se confirma la sentencia, se revoca la sentencia o se modifica la sentencia. Y ante esa resolución de la sala todavía pudieran interponer un juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio federal. Ya en otra de las cápsulas de las pláticas hemos explicado lo que es el juicio de amparo, pero les comento, es un juicio federal en donde se demanda a la autoridad por violaciones a garantías individuales. Es decir, voy a demandar a los magistrados que integran la sala porque me violaron garantías individuales que están consagradas en los artículos 14, 16 constitucional, que hablen de legalidad y audiencia. Entonces, pues ahí viene el tema de lo del amparo y lo que van a resolver es si hay o no violaciones a esas garantías que está el quejoso, es decir, el demandado, el que fue vencido en juicio, si tiene o no razón. El juicio de amparo conoce de él el tribunal colegiado, que está integrado también por magistrados, y pues es la última palabra. Entonces digamos que entre apelación y amparo podríamos echarnos 3 meses, 4 meses de la apelación y otros 3 o 4 meses del amparo y otros 3 meses o 4 meses del juicio. Entonces, pues este es el procedimiento. Digamos que es una cuestión muy sencilla, hacer la demanda, redactar la demanda, las prestaciones, los hechos, las pruebas y todo lo demás se da, no digamos que en automático, pero ya está hecho porque desde un principio está fundamentado todo. Ok, teniendo una sentencia, la sentencia va a condenar a la desocupación y entrega y al pago de las cuestiones económicas que hayamos demandado. El pago de las rentas vencidas, el pago de los intereses, etc. Una vez que tenemos la orden de lanzamiento, se le notifica al demandado, el juez le manda a notificar al demandado que tiene 5 días para desocupar. Apercibido de que si no desocupa, será lanzado a su costa. Entonces ahí es mucha necesidad de tener que lanzar, pero bueno, hay ocasiones en donde llegamos a esos extremos. Entonces, pues, como les comenté, le turnamos el expediente al actuario, que es el que actúa en lugar del juez, y el actuario va a notificar que tiene 5 días para salir, para desocupar. Y en caso de que esto no se haga, pues pedirle al juez el lanzamiento y se hace el lanzamiento. En mi experiencia, en la mayoría de los casos, cuando llega uno a lanzar, el inmueble ya está desocupado. O hay veces que el dinero que traemos para poder hacer el lanzamiento, es decir, pagarle a los cargadores, pagarle al policía, al vigilante, a la gente que nos está apoyando, es más fácil poderle pagar al demandado su mudanza, ayudarle y irnos sin que nadie se despeine y sin pelearnos. La verdad, no nos vamos a ganar un premio extra por hacer una batalla campal ahí a la hora del lanzamiento. Eso se llama la ejecución de la sentencia. Una vez que el juez nos entrega la posesión del inmueble, una vez que ya tenemos nosotros el inmueble, que se ejecute el lanzamiento o la posesión, se levanta un acta. En esa acta se da fe de los daños que se ocasionaron en el inmueble. Oye, es que la pared está manchada, esto está roto, pero ¿cómo podemos acreditar esos daños? Pues en el contrato, a la hora que se hizo el contrato, decía pintura en buen estado, muebles en buen estado, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, instalación de interfón, todo funcionando. Y cuando recuperamos el inmueble nada funciona y todo está roto, ahí lo podemos acreditar. Entonces, es otro punto también, otra llamada de atención a lo que es el contrato de arrendamiento. Bien ejecutado, que a la hora que se celebra, se levanta un acta con los elementos que constituyen el inmueble a rentar y el estado en el que se encuentra físicamente y en sus instalaciones. Una vez teniendo esta acta, nos vamos a la segunda fase, que es la fase de la liquidación de la ejecución de la sentencia. Esto no es otra cosa más que decir, a ver, en la sentencia se condenó a la desocupación y entrega. Y en tal fecha me desocuparon y me entregaron. Ya, hasta tal fecha. Se condenó al pago de las rentas vencidas desde la fecha de incumplimiento, mes, año, tal, a la fecha en que se desocupó. ¿En qué fecha se desocupó? Lo pongo. Los intereses, las penas, las moras, agua, luz, teléfono, gas,
Y tenemos que hacernos de todas esas pruebas para poder cuantificar cuánto nos quedaron a deber de rentas, cuánto quedaron de deber de mantenimiento, de agua, de luz, de teléfono, de las prestaciones y de las obligaciones económicas, de los servicios que se pactaron en el contrato, y regresamos al contrato, de lo que se pactó en el contrato que tendría que pagar el arrendatario. Una vez teniendo eso, tenemos que armar ese rompecabezas con las pruebas, estados de cuenta y demás. Si recibimos el inmueble dañado, tenemos que acompañar esta demanda incidental, que es la cuantificación de la sentencia, con una pericial en materia de arquitectura o de ingeniería, en donde diga el perito para repellar la pared, para pintar, para arreglar los canceles, para arreglar reponer los excusados rotos, es decir, para dejar el inmueble como estaba cuando lo entregamos, va a costar tanto. Y ahí ya lo podemos cuantificar. Hasta en tanto no tengamos la posesión del inmueble o hayamos hecho el lanzamiento y el juez nos haya entregado y tengamos un acta de entrega, no podemos entrar a la fase 2, que la fase 2 es la cuantificación de la sentencia. Comenté un término que es una demanda incidental. Una demanda incidental es una demanda dentro de un juicio, es decir, un mini juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, así como dijimos con el contrato, que en tal fecha celebramos contrato y pactamos esto y pactamos lo otro y pactamos de más allá, en la demanda incidental vamos a poner que en tal fecha se dictó sentencia y la sentencia condenó a A, a B, a C y a D. Y en base a A tenemos los estados de cuenta de la CFE que debe tanto. En base a B tenemos los recibos de agua, tenemos los adeudos de renta, las penas convencionales y las multas, las moras y los intereses que se hayan generado. Una vez teniendo eso, se repite la historia. Presentamos esa demanda incidental, el juez la admite, le da vista al contrario, el contrario contesta y se dicta una sentencia. Viene una audiencia para el desahogo de pruebas, pero no es como la audiencia del juicio principal, es una audiencia de trámite y en donde se ve que estén todas las pruebas listas para poder dictar una sentencia y se dicta una sentencia. Esa sentencia va a tener líquida la sentencia principal. Es decir, va a decir, en base a la sentencia dictada, se determina que el monto adeudado por el arrendatario es de la cantidad de tanto, que se compone tanto de rentas, tanto de pena, tanto de agua, tanto de luz, tanto de teléfono, tanto de intereses, tanto de penas convencionales. Entonces ahí se va a cuantificar. ¿Para qué vamos a cuantificar? Pues para recuperar ese dinero que dejamos de ganar por haber tenido un inquilino incómodo. ¿Y de dónde lo vamos a cobrar? Bueno, pues cuando se hace el contrato de arrendamiento, previamente se hace una investigación para ver quién es el fiador. El fiador tiene que dejar un inmueble, un bien raíz. Entonces nosotros nos vamos al cobro al fiador y directamente al bien raíz. Como les comenté al principio de la plática, el juez otorga el auto de execuendo, es decir, nos da la orden de embargo si es que no nos pagan los adeudos. ¿Qué vamos a embargar? Entonces, cuando terminamos la sentencia incidental en donde ya la tenemos cuantificada, ya tenemos la posesión del inmueble porque fue lanzado o nos entregaron el inmueble. Y por el otro lado, tenemos también el embargo del inmueble. Entonces, lo único que hay que hacer es ejecutar el embargo del inmueble. Es decir, presentar unos avalúos, hacer unas publicaciones y pedirle al juez una fecha de remate. Y en esa audiencia de remate puede venir un postor a decir yo compro el inmueble, de ahí se nos paga, y el cambio pues se lo darán al demandado. O que no se venda y venga una segunda moneda y en la segunda moneda se le bajará un 20% al valor del inmueble para efecto de darle agilidad y poder cobrar lo más pronto posible. También en una plática que dimos en ocasiones anteriores platicamos de cuál es el trámite del remate de los bienes inmuebles, hablando de un embargo, de un pagaré, y en este caso lo afocamos al embargo de un inmueble cuando se trata de un juicio de arrendamiento inmobiliario. Entonces, si tenemos la suerte de que vaya un postor y lo pague, pues en ese momento nos van a pagar a nosotros y el cambio se lo darán al demandado. En caso de que no, pues se puede hacer un segundo remate, un tercer remate, incluso se puede el actor, es decir, el arrendador, el dueño del inmueble, del que rentó, se podrá adjudicar el inmueble propiedad del fiador y con eso resarcir los daños económicos. Entonces, como ven, realmente el juicio de arrendamiento inmobiliario
Pues es relativamente sencillo, es más bien un trámite, claro, un trámite que hay que cuidar y hay que cuidar ciertos detalles y los detalles se cuidan desde la elaboración del contrato, la investigación del inquilino y el poder tener todos los elementos de prueba para poder acreditar en qué estado se entregó el inmueble y tener documentados los pagos, los recibos y toda la cuestión relativa al arrendamiento, para que en caso de que venga una cuestión de demandar una terminación o una rescisión, tengamos todos los elementos y no podamos fallar. Y básicamente pues estamos a merced de la agenda de los juzgados. Pero pues como ven es un trámite, es algo sencillo y entonces pues es la forma en la que se lleva un contrato de arrendamiento inmobiliario. Esto es todo por esta ocasión. Les dejamos para cualquier duda o aclaración que tengan los datos del despacho aquí en teléfono, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Y nos vemos en el siguiente módulo.